Continuando con nuestro curso sobre gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, abordamos ahora la unidad número 2. Esta unidad número 2 está dividida en dos secciones. Una primera parte que corresponde a los tipos de gestión de riesgos de desastres y una segunda parte que está dirigida al tema de crecimiento urbano, informalidad y gestión de riesgos. Vamos entonces a dar comienzo a esta primera parte, a esta primera sección, con los tipos de gestión de riesgos. Mi nombre es Juan Pablo Sarmiento y tendré la oportunidad de trabajar con ustedes algunas de las tendencias de, a nivel mundial con relación a la temática. Los objetivos que tenemos propuestos, entonces, describen los aspectos de criterios de riesgo intensivo, riesgos extensivos. Entramos a mirar los procesos de gestión reactiva, correctiva, compensatoria y prospectiva del riesgo. Vamos a desarrollar los conceptos de asentamiento informal y descripción de la importancia dentro de los aspectos de gestión de riesgos. Y vamos a dejar algunos aspectos dirigidos hacia un ensayo que es importante, que queremos verlo desde el punto de vista de cómo se están dando los procesos regulatorios en cada uno de nuestros países en el tema de gestión de riesgos. Comenzamos entonces a hablar de la importancia de los aspectos de riesgo intensivo y de riesgo extensivo. Comenzamos entonces con el concepto de riesgo intensivo. El riesgo intensivo está asociado con aquellos riesgos o circunstancias que generan una alta intensidad. Estamos hablando con eventos que tienen la potencialidad de tener una gran magnitud y que usualmente son de baja frecuencia y encontramos que usualmente están concentrados en territorios específicos, lugares concretos y que se observan concentraciones importantes de población. Es por ello que entonces las pérdidas económicas son significativas, las muertes pueden ser grandes y que vemos asociados a eventos que se caracterizan por una liberación de gran energía. Estamos hablando de terremotos, tsunamis, huracanes, aquellos eventos que son bastante atractivos para la prensa, para los medios y que constituyen una motivo de atención especial por parte de las autoridades, de los entes políticos, de los entes de controlan la gobernanza de los territorios en particular. El riesgo intensivo entonces está representado por estos grandes eventos que han dominado la práctica de la gestión de riesgos por muchos años. Hoy en día se busca compensar con otros enfoques, como es, por ejemplo, el riesgo extensivo. En el, en el caso del riesgo extensivo, encontramos entonces riesgos que ya se asocian a eventos de menor intensidad. Ejemplo de ello son pequeñas inundaciones, deslizamientos localizados, incendios, en donde vemos que el impacto se reduce a pequeñas áreas geográficas, pequeñas comunidades. Básicamente tienen un impacto que pasa desapercibido muchas veces, pero que si lo miramos desde el punto de vista acumulativo durante periodos de tiempo prolongado, encontramos un efecto que se suma, un efecto que se acumula y que por tanto ha pasado, como decíamos, desapercibido por mucho tiempo, pero hoy en día se está valorando la importancia del riesgo extensivo en la medida en que los impactos que se ven desde el punto de vista económico se concentran en las poblaciones de menores recursos y esto está generando un impacto socioeconómico que había sido subvalorado por muchos años. Es importante que se haga un balance de tal manera que la gestión de riesgos involucre ambos, tanto los intensivos como los extensivos.
De esta forma podrá abordarse entonces en una forma más balanceada, no solamente los grandes eventos, sino los pequeños, no solamente aquellos que traen los grandes titulares y que demandan una gran atención política para su accionar, como aquellos de menor envergadura, pero que tienen un impacto acumulativo a través de los años y que pueden contribuir a profundizar los procesos de desigualdad, los impactos socioeconómicos y que puede igualmente extremar estas condiciones de pobreza de segmentos importantes de la sociedad. Los tipos de gestión de riesgos. Tenemos gestión de riesgos que se consideran desde el punto de vista reactivo, correctivo, compensatorio y prospectivo. Prácticamente es el mismo orden que vemos acá el que nos marca la evolución y lo que ha sido la trayectoria de la gestión de riesgo a nivel internacional. Comenzaremos entonces con la gestión reactiva. La gestión reactiva está dirigida a ese conjunto de acciones que buscan enfrentar los eventos adversos, bien sea por amenazas que son inminentes o bien por una materialización de un riesgo que se ha venido estudiando o analizando. Básicamente estas definiciones que estamos tomando acá son definiciones que vienen de la ISDR y para nosotros lo importante es que entendamos que la gestión reactiva ha predominado a través de los años, que básicamente es un tipo de acciones que son importantes, que son necesarias, que deben existir en todas las sociedades y que buscan responder a circunstancias o inminentes o ya que están materializadas, como mencionamos, y que básicamente atienden a las respuestas y a las consecuencias. Este tipo de acciones han sido las que han marcado por siglos la respuesta del ser humano y que aunque trabajemos intensamente en el tema de reducir los riesgos, siempre habrá necesidad de actuar en forma reactiva una vez estos se concreten. Es importante también entender que hay una necesidad inherente de los estados de responder, de los gobiernos de responder a las necesidades que se generan y que por tanto es indispensable que este tipo de acciones se sistematicen, se evalúen, se identifiquen no solamente buenas prácticas, sino que se entren a analizar estos mecanismos desde el punto de vista de evidencias, desde el punto de vista de costo-beneficio y que seamos capaces de identificar aspectos que están dirigidos a negligencia, a corrupción, a problemas que perpetúen esas condiciones de riesgo. Definitivamente vemos la necesidad de desarrollar procesos de responsabilidad y rendición de cuentas, como se conoce en inglés accountability, que ayudan entonces a desarrollar mecanismos de transparencia en los sistemas de administración pública y también de administración privada. Es importante entonces que estos mecanismos de gobernanza en general que se establecen tengan una respuesta y tengan una caracterización en temas que tienen que ver con, por ejemplo, en escalas de tipo nacional, subnacional y local. Avanzando, entramos en la gestión correctiva. Y entonces cuando entramos en la gestión correctiva, entramos ya en aquellas acciones que van dirigidas a abordar aquellos riesgos que son identificables, que ya existen, se asocia generalmente al ambiente construido y tiene que ver con la identificación entonces de amenazas existentes y que se pueden hacer procesos de intervención de forma que puedan bien intervenir la amenaza, intervenir la vulnerabilidad para reducir este riesgo.
Entonces, lo importante en la gestión correctiva es que busca modificar las condiciones existentes de forma tal que pueda disminuirse los riesgos. Pero parte de una realidad, y es que estos riesgos están ya presentes en la sociedad, en la comunidad. El tercer tipo de gestión es el que se llama la gestión compensatoria. Es la gestión compensatoria que está dirigida especialmente a los aspectos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico. Busca básicamente desarrollar mecanismos, como ya vimos en la primera lección, que compensan las pérdidas que se presenten, que contribuyen a la resiliencia social y financiera y que facilitan entonces ese bounce back, facilitan esa recuperación y ese restablecimiento de la funcionalidad y de retomar la ruta, el camino del desarrollo. La cuarta tipo de gestión de riesgos que hablamos es la gestión prospectiva. Entonces esta es la que está asociada a los procesos de desarrollo futuro. Es la que está asociada a aquella acción que se hace desde el punto de vista proactivo antes de que se construyan los riesgos y que va dirigida a involucrar el concepto en todos los nuevos desarrollos, expansiones de barrios, cambios de infraestructura, crecimiento de ciudades, en donde todos estos espacios constituyen entonces ventanas de oportunidad para introducir el concepto de gestión de riesgos hacia futuro. Es la forma, digamos, más eficiente y que tiene la posibilidad entonces de integrar este tipo de conocimientos en este tipo de manejos. Habiendo mencionado estos cuatro tipos de gestiones, desde la reactiva, la correctiva, la compensatoria y la prospectiva, vemos entonces las tendencias, cómo coincide con las tendencias que hemos visto desde el inicio de la gestión de riesgos antes de los 80s, lo que se vivió en los 80s y lo que vemos en la actualidad ya en pasados o más de una década de este siglo. Es conveniente que nosotros tengamos siempre modelos que nos permitan trabajar sobre el tema de gestión de riesgos. Y estos modelos varían de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a las interpretaciones. Este, que es el modelo de presión y liberación, que es un modelo propuesto por Blackie, en donde encontramos una serie de aspectos que están relacionados no solamente con lo que vemos nosotros evidente, que es el tema de la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo, como lo hemos venido estudiando, sino que enmarca esto en un proceso de más largo plazo. Y este proceso de más largo plazo involucra entonces unas condiciones que hay preexistentes. Esas condiciones preexistentes, que aquí se hablan de estas condiciones inseguras, están precedidas entonces de una serie de presiones dinámicas y unas presiones que están a su vez definidas por unas causas de fondo. ¿A qué se refiere esto? Hace ya muchos años, más de 4 o 5 décadas, se venía trabajando en salud pública en el concepto de los determinantes de la salud. Aquí cada vez se habla más de los determinantes del riesgo, o si se quiere hablar de los factores que determinan y generan esas causas fundamentales de los riesgos. Quiere decir que al ir a analizar esas condiciones inseguras que nosotros llamábamos esas causas de vulnerabilidad, en donde hablamos de esa susceptibilidad de las personas, de esa fragilidad de las personas. Entonces veíamos que esas fragilidades estaban asociadas a procesos mucho más profundos y a causas en donde teníamos que entrar a ver esos determinantes. Y
Es así como ustedes ven en este modelo que esas condiciones inseguras, por ejemplo, cuando hablábamos de exposición, cuando hablábamos de susceptibilidad, cuando estábamos hablando de condiciones socioeconómicas, culturales, etc., el modelo de Blackie básicamente nos dice, hay unas presiones que justifican, que motivan, que generan esas condiciones seguras. Quiere decir que una ubicación, por ejemplo, una mayor exposición, tiene unos fundamentos que están asociados, por ejemplo, al tema de gobernanza, al tema de falta de recursos económicos, al tema de procesos de deforestación. Estamos hablando de causas que están asociadas al tema de poder. Estamos hablando de procesos de acceso a recursos. Estamos hablando de sistemas políticos y económicos. Estamos hablando de una serie de aspectos asociados a marginalidad, que están asociados a unos procesos de segmentación de la sociedad, que básicamente enmarcan entonces el tema de riesgo de desastres no como una causa y un efecto, sino más como una manifestación de procesos mucho más complejos que están arraigados en la sociedad y que nos ayudan a comprender en una mejor forma esto que vemos finalmente de riesgos y desastres. Este modelo de presión-liberación es un modelo muy interesante, bastante más complejo, pero que trasciende el análisis y que asocia este tipo de aproximación a los modelos de desarrollo, a los modelos socioeconómicos, a los modelos de causas de fondo que se habían trabajado ya desde los años 50, como les mencionaba, desde el sector salud. Otro tipo de enfoques se concentran más en procesos y subprocesos. Entonces encontramos este tipo de enfoques bastante familiar para aquellos que vienen de Colombia, que han trabajado en algunos de las aproximaciones desarrolladas a nivel de este país, particularmente con el ingeniero Omar Darío Cardona, quienes contemplan el tema de la gestión de riesgos basados en tres grandes procesos: los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres, y en donde ven en cada uno de estos aspectos los diferentes componentes que ustedes han visto y que hemos desarrollado desde el inicio a través de otras conceptualizaciones. Lo importante no es tanto el modelo como tal, sino estar seguros de que la aproximación que buscamos hacer de gestión de riesgos tiene una fundamentación y que esa fundamentación es acorde con nuestros principios, con nuestras ideologías, con nuestras estrategias. En esta forma, nosotros podemos ver cómo hay una reagrupación de funciones, una reagrupación de actividades, una reagrupación de conceptos que nos permiten hacer el abordaje de la gestión de riesgos acorde a nuestras necesidades. Si miramos, nosotros iniciamos en la unidad anterior la aproximación en 4 áreas, que era el tema de reducción de riesgos, el tema de manejo de desastres, el tema de transferencia, el tema de recuperación. Aquí se habla del tema de conocimientos, el tema de reducción y el tema de manejo de desastres. Pero finalmente, cuando ustedes analizan los diferentes subprocesos, van a encontrar que las áreas que mencionamos en 4 aquí se desarrollan en una diferente forma, pero todas están presentes. Entonces, no hay ausencias, no hay vacíos, hay simplemente unas integraciones que varían y que pueden facilitar en algunos casos su implementación. Otro tipo de enfoques se buscan más en actividades. En estas actividades tienen entonces que ver, como por ejemplo con el Benchmarking Tool que fue desarrollado por el USAID para los países del Caribe y que se concentra en una mezcla de lo que vivimos de procesos
con las 4 áreas básicas que mencionamos, siguen siendo fundamentales. Aquí básicamente se agrupan en un antes del desastre, después del desastre, pero contemplan los aspectos de reducción, transferencia, preparación, respuesta, recuperación, y tiene la ventaja en este caso de que tenemos integrado los temas de conocimiento, de evaluación de riesgo, tiene todo lo que se refiere a evaluación de las amenazas, evaluación de las vulnerabilidades, todo lo que se refiere a evaluación de riesgo y todo lo que se refiere a estos aspectos que tienen que ver con la integración de estos temas en temas educativos, en el tema de comunicación, etcétera. Estos enfoques nos han permitido ver algunas de las tendencias que tenemos a nivel de la gestión de riesgos, ver cómo coinciden estas con la evolución, con la complejidad que se ha observado en los últimos años, y nos muestran también la complementariedad. Quiere decir que nunca hay un cambio total en el cual lo que se hacía anteriormente se elimina, sino lo que vemos es un proceso acumulativo que enriquece, que contribuye, que profundiza. Más adelante estaremos comenzando con la segunda parte de esta unidad 2.